Bien, tenemos esta función de aquí y nos planteamos lo siguiente. ¿Es analítica? ¿Es derivable? Recordemos que es una función de variable compleja. Bien, lo primero que tenemos que dejar claro es que esto de aquí, también a veces escriben algunos textos, esto de aquí es la operación complejo conjugado, donde en dicha operación la y, que recordemos es la raíz cuadrada de menos 1, en variable compleja, pasa a ser menos i, ¿vale? Ese es el complejo conjugado. Entonces, si yo intento representar esto, tenemos aquí unos ejes y y x. Si yo tengo aquí y el vector y, al calcular el conjugado, lo que hago es que a menos i, ¿de acuerdo? Esa es la operación que estamos haciendo. Bien, pues nos preguntamos si es analítica, que también es lo mismo que decir derivable, ¿vale? Para ello vamos a acudir a la definición de derivada, donde sabemos que la derivada de una función, escrita como f' de z, no es sino el límite cuando delta de z tiende a 0 del valor de la función en z más delta de z menos la función en z partido por el incremento. Bien, en el caso de la variable compleja, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, este delta de z, realmente z, x, donde ambos x e y son reales, entonces decir delta de z 0 es equivalente a decir delta de x tiende a 0, delta de y tiende a... Ambos son equivalentes, ¿de acuerdo? Bien, ahora voy a escribir esto de la siguiente manera. La función que es sacar el complejo de cualquier elemento vector del campo complejo tendría que ser la función de z más delta de z sería z más delta de z complejo menos z, ¿vale? Complejo también porque es la f de z. Y aquí delta de z sería el incremento, que son estas dos partes de aquí que tiende a 0, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, si me doy cuenta de lo siguiente, yo puedo decir, y esto es aquí interesante, si x más y por y, entonces delta de z será delta de x más y por delta de y, ¿vale? Y estos dos incrementos van a tender a 0, ¿de acuerdo? Entonces eso lo puedo usar yo perfectamente y escribir esto de la siguiente manera. Sustituyo y me encuentro x más y más delta de x más y por y, complejo conjugado, y también complejo conjugado, todo partido, y esto de aquí es un límite con, ¿de acuerdo? Bien, pues sencillamente lo único que he hecho ha sido que esto de aquí, ¿vale? Esto para mí es, entonces, si ahora opero aquí dentro, me puedo dar cuenta de lo siguiente. Esto será igual al límite delta de x tendiendo a 0, delta de y tendiendo a 0. El complejo conjugado de todo lo que hay aquí hay que subcambiar el y por menos y. Recordemos que el complejo conjugado es esta operación aquí, ¿vale? Cambiar y por menos y. Entonces cambio y por menos y. Aquí hay un menos delante que lo coloco y por menos y. Lo cambio el menos, pero con el menos delante vuelvo a cambiar y me va a quedar una cosa de este estilo. Bien, entonces claro, ahora voy a obtener nuevas cosas. Si hago eso, esto se me va y esto de aquí también se me va. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. El límite, cuando delta de x tiende a 0, delta de y tiende a 0, delta de x menos y delta de y, y en el denominador delta de x. Claro, entonces aquí me encuentro con que hay que hacer una cierta elección. Es decir, por ejemplo, delta de y es 0, sencillamente nos quedamos con el límite cuando delta de x tiende a 0, me encuentro con el límite cuando delta de x tiende a 0, de delta de x partido por delta de x, que es, y si ahora impongo si delta de x vale 0, este límite me va a quedar el límite y delta de y partido por y delta de y, que es menos 1. Entonces me encuentro que el límite depende de cómo me aproximo, es decir, cómo me aproximo a z igual 0, y si depende de cómo me aproximo, no es derivable. Bien,